gracias por mantenerse en sintonía con nosotros, ¿verdad? Y como bien dijimos antes de la pausa, Jonathan, tenemos un tema... Muy interesante. Es interesante y es muy práctico. Muy práctico. Eso es lo que lo hace más completo, ¿no? Pero es tan interesante, tanto para nosotros que trabajamos en el área, como para los usuarios. En este caso no es un producto que sea útil para todo el mundo porque es muy técnico, muy específico. Por eso se catalogan como ramos técnicos. Ramos técnicos. Claro. Entonces, en ese mismo sentido, tú tienes muchas personas, muchos profesionales del área de la construcción que no dominan y desconocen muchos de los servicios y de las bondades de este tipo de productos. Que es la TRC, la Todo Riesgo Construcción, Sí. como una de ellas. Entre ellas también tenemos la TRM, que es Todo Riesgo de Montaje, y también la Todo Riesgo de Equipos de contratista, ¿verdad? Equipo contratista. Son 3 productos distintos. Dentro de esta, la más común, hasta donde yo tengo entendido, Hamlet, y me corrige si me equivoco, o tu experiencia te puede decir lo contrario, es la TRC, la Todo Riesgo Construcción. Lo que pasa es que son toda parte Como de un mismo objeto. de un mismo objeto, exactamente. Entonces, por ejemplo, la todo riesgo construcción es esta póliza que está llamada a proteger la construcción durante su proceso. Sí. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Bueno, se cayó una pared, se robaron, porque dentro del condicionado se especifica todas las coberturas que están incluidas en la póliza. Estas incluyen, por ejemplo, el tema de los robos, de que muchas veces todas estas construcciones grandes tienen sus almacenes, tienen un pequeño almacén. Que lo hacen ahí mismo con alucín y claro, esas cosas. dentro del campamento, Claro. con la intención de ser más ágil al momento de la ejecución. Entonces, tienen eso, tienen maquinarias, esas maquinarias que también pueden ser objeto de robo, pueden ser objeto de un derrumbe dentro de la misma construcción y tener la pérdida, y así sucesivamente. Para esto, Jonathan, es como todo, siempre lo ideal es que en el momento de la negociación usted verifique su condicionado completamente y vea la lista de cobertura y de las exclusiones. Sí, las exclusiones son muy importantes porque damos por hecho en muchos casos que tenemos cobertura total. Sí. Y no nos detenemos en las exclusiones y cuando tú te detienes en ellas, tú dices, pero ok, entonces yo sé de qué debo protegerme. No, y con el mismo nombre de la póliza, cuando dice todo riesgo, te lleva a tu te entender. lleva a pensar que tiene todas las coberturas. Sin embargo, a pesar de que es bien amplia, sí. bien amplia, no es menos cierto que, por ejemplo, tú agarras y dices, mira, hubo una huelga y eso paralizó completamente la obra. Que es una exclusión. Eso es una exclusión del contrato. Es una exclusión del contrato. Y eso te va a afectar porque si tú tienes un periodo de plazo contratado para entrega y eso te retrasa, tú puedes incurrir en penalidades. Y tú podrás decir, no, pero que yo estoy protegido contra eso. No, eso es una exclusión. Sí, y por eso también te permite, el conocer esto, le permite a ese constructor establecer en el contrato te ayuda a negociar, pero por supuesto. De que tú le digas, mira, dentro del contrato, claro, como la póliza no tengo cobertura con una TRC, pues yo quiero establecer en el contrato que yo te voy a entregar en tal fecha, salvo que hay una huelga. Sí, porque tú pones tus propias exclusiones. Una guerra, entonces tú lo estableces y ya tú estás cubierto en ese sentido. Pero esa es la parte que tú estás descubierto en tu póliza. Es así. Entonces te cubre en el contrato como tal con esto. Jonathan, es que no olvidemos que la póliza es un contrato en sí. Un contrato en sí. Entonces, así mismo como la aseguradora, al momento de usted emitir la póliza, establece una relación de contrato o contractual, para decirlo de manera correcta, con usted, en esa misma medida usted va a saber cuáles son las limitaciones o cuáles son las posibilidades que usted tiene de contingencia ante eventualidades que usted no puede garantizarle a la otra persona. A la otra parte. Sí. Mira, por ejemplo, usted, vamos a poner un caso. Un caso, ni siquiera es un caso, un ejemplo real, y es que San Francisco de Macorís
San Francisco de Macorís, todos conocemos que históricamente se hacen su huelga. Sí. Son famosos, Sí. ¿verdad? Sí. Hay unos cabezas calientes ahí. Lo que hacen es San huelga. Francisco de Macorís, Licey. Dice ahí esa sí, parte, ¿verdad? sí. Eso históricamente han habido huelgas en esa zona, en ese territorio. Si usted, Perdón, disculpa que te interrumpa. Ellos la hacen hasta cuando no hay motivo, para no perder la costumbre. para no perder la costumbre, por deporte, por ya, deporte, por deporte. sí. ¿Verdad? Vamos a un calentamiento. Sí, sí, un calentamiento. ¿verdad? Entonces, si usted como constructor tiene una obra en esta zona, usted tiene un porcentaje de importancia, Es propenso a eso. de posibilidad a que en algún momento se manifieste una huelga. Claro. Entonces, como usted sabe que esa zona tiene su historial en ese sentido, usted lo que debe hacer es lo establece en el contrato, que yo te voy a entregar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, salvo que haya un evento como este, Ajá. en ese tramo de tiempo. Entonces, si eso pasa, tú sabes que esos días donde hubo estos eventos no cuentan. Inclusive más, porque si hubo daño en la ferretería donde ese constructor compraba, sabes que tienes que esperar a que esa ferretería o buscar otra y hacer un crédito, un sinnúmero de cosas que conlleva este tipo de eventos. Entonces usted se cubre con su contrato normal, con su contrato de usted como constructor y propietario. Así es. Y la otra parte que no se establece en este contrato, pues la establece en el contrato con la aseguradora, con Claro. la póliza, con su TRC. Ahí está cubierto básicamente un 100% ya de cualquier eventualidad. Exactamente. Mira, yo tuve un caso de un constructor grande de Santiago que dentro de la obra, dentro de los predios, porque la TRC te cubre responsabilidad civil Sí. en los predios de la obra. ¿Por qué? Simple, porque uno de tus equipos puede hacerle daño a un vehículo, vehículo, puede a una hacerle propiedad, daño a ¿verdad? una propiedad, a una casa. De repente puede, hasta, mira lo que me pasó a mí, todo el alrededor de la obra estaba, tenía unas partes donde estaba cercado, pero era como con hojas de zinc. Ok. ¿Ok? Hubo una brisa fuerte, una de esas obras de zinc se desprendió, una hoja larga, y había un vehículo estacionado. Y obviamente lo dejó Ocasionó como daño. si hubiese peleado con un gato. Pues la RC, que viene dentro de la póliza de la Todo Riesgo Construcción, perfectamente la cubrió sin ningún Sí. trauma. Pero también dentro de la misma cobertura de RC, ellos tienen la RC cruzada. Sí. Que la RC cruzada no es más que esos subcontratistas que tú tienes. Me explico. Por ejemplo, si yo en mi obra estoy construyendo un condominio de edificios, de apartamentos, ¿verdad? Y tengo 5 edificios, la obra es mía. Pero obviamente yo subcontrato al pintor, subcontrato de repente al del movimiento de tierra, Claro. y así sucesivamente. Si alguno de mis subcontratistas incurre en un daño a un tercero, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, simple, hasta un mismo cliente que fue a ver el proyecto puede entrar dentro de la obra y el pintor vaciarle la lata de pintura Sí. por error, porque cayó Se le de cayó, arriba, le cayó en el por lo que vehículo de sea, la le sí. cayó o X. Entonces, normalmente esa persona que fue afectada por el tema de la pintura, lo que va a hacer es demandarme a mí como dueño de la obra. Claro, porque él no sabe las negociaciones que tú tienes, si son subcontratados, como de hecho son en este caso, o son empleados tuyos directos. Él Exactamente. no tiene por qué saberlo. Exactamente, pero ¿qué pasa? Y aquí viene la parte interesante. Yo puedo estar asegurado contra responsabilidad civil. Sí. No, contra no, con Con responsabilidad. responsabilidad civil. Pero eso no quiere decir que yo tengo que cubrir lo que hizo un contratista mío. Porque tú te entiendes que no es tu responsabilidad. No, ¿Qué entiendo responsabilidad no, que legalmente no es mi responsabilidad de ese contratista? de ese contratista. Pero ¿qué pasa? Que el afectado a quien le va a marchar legalmente Es a ti. es a mí, como dueño de la obra, como el ente, primero, dueño del proyecto, y segundo, Claro. como el que él va a ver que tiene más posibilidad de resarcirle el Esa es daño. la figura que él conoce posiblemente también. Exactamente. Dentro de esa visita, negociación. Exactamente. Amén de que de repente mi pintor no tiene con qué resarcir el daño o no tiene una póliza de responsabilidad civil también. Hay que resolver. Entonces, ¿qué me permite esa RC Cruzada. cruzada? Precisamente que bajo mi sombrilla, ese contratista que yo tengo, si ocasiona un daño a un tercero, yo pueda perfectamente a través de mi póliza de TRC
gestionarlo, cubrirlo y San se acabó. Tú sabes que hablando ni siquiera de TRC, de RC, responsabilidad civil, me entero que, por ejemplo, en la zona colonial hay un estacionamiento en la Tarazana, Sí. público, ¿verdad? Hecho no tiene tanto tiempo determinado como tal. Y tiene un RC. El parqueo como tal tiene un RC. Claro. Por lo que, si usted está estacionado en ese parqueo y se desprende una lámpara, por decir, no lo conozco al interno del parqueo, no he tenido la necesidad de usarlo nunca, pero sabemos todos que estos parqueos que son tipo torre, que tú te subes y vas Claro, subiendo claro. nivel por nivel, ¿verdad? Pues tienen sus lámparas, por decirte algo, ¿verdad? O tubería para el control de incendio y Cualquier demás. cantidad de cosas. Si uno de estos artefactos se cae y le ocasiona un daño a tu vehículo o a ti personalmente, usted tiene acceso, puede acercarse a la administración del parqueo y exigirle. Y ellos a la vez, con su póliza, su RC, pues gestionar que le cubran los daños causados a usted en ese parqueo, en ese establecimiento. ¿Qué pasa? Que nosotros veníamos hablando en uno de nuestros programas, Hamlet, que con el turismo, recuerda que hablábamos de turismo, y que Le hicimos el llamado. la cultura de esos extranjeros que vienen a hacer turismo en República Dominicana es una cultura donde te fuiste a un supermercado y la puerta te rompió un hombro, tú sabes que el supermercado pues, a través de su póliza te va a resolver. Sí. Entonces aquí no estamos preparados todavía para eso, aunque vamos en camino a, pero no estamos Por preparados eso para eso. hicimos el llamado, lo hicimos en diciembre, por los Exactamente. cruceristas. Entonces, como no tenemos nosotros como dominicanos, no tenemos cultura aseguradora, que es lo que nosotros como Seguro TV perseguimos lograr y orientar al pueblo, al público, para que tengan una cultura aseguradora, pues a usted le pasa algo en un parqueo y usted no, a veces ni reclama. Claro. Le reclama al seguridad que está ahí y el seguridad lo que le va a decir, no vaya a administración porque yo de eso no sé. Y te ponen un letrero, no somos responsables de tal y tal cosa. No, y usted se va a Eso no es sentir así. mal, no, exactamente. Eso no es así. Entonces, ese letrerazo, no somos responsables a pérdida, robo, que sé yo cuánto. Pero usted debe tener una póliza ahí. De hecho, debe ser obligatoria. Eso es lo que hemos hablado. Debe ser obligatorio. Entonces, a los supermercados, a las tiendas, obligatorio tener un RC en su estacionamiento para que no le pongan ese letrerazo, no somos responsables a objetos perdidos entre su vehículo mismo como tal, y de rayadura y esas cosas, como le ponen. No se supone que deba ser así, porque yo estoy visitando su establecimiento y estoy gastando mi dinero, consumiendo mi dinero en su establecimiento, yo debo tener alguna garantía. Claro. Porque, si no pido por Amazon. Pero Y no Jonathan, voy. es que eso que tú estás diciendo es tan real. Que es simple. Si yo voy a un restaurante de aquí Sí, y consumo, como ha pasado, consumo tu comida y esa comida, o tu bebida, porque Claro. con el tema de las bebidas adulteradas, claro. muchas veces se dan sus casitos hasta en el sitio que tú menos Claro. te esperarías, hasta por error de ellos, no, ni siquiera es con la conciencia de Exacto. de sí. hacer el daño. Y yo tengo una intoxicación Ajá. y yo tengo una condición. Dime, ¿Con qué fue? Primero, ¿dónde fue y con qué? ¿cómo que vamos a resolver eso? ¿Cómo lo Entonces, resolvemos? entonces eso usted usted se quita o cede o comparte esa responsabilidad con su seguro, con su Sí, responsabilidad es así. civil. Y la Listo. la gente va aprendiendo. Si te fijas, si salimos a las calles y vemos, podemos observar, si nos ponemos a eso, claro, uno anda en la calle a veces como los caballos, con dos cintas aquí, dos cositas, y es muy enfocado a lo que vamos. Pero es por la falta de costumbre de eso. No, pues ni siquiera eso. En el sentido de que tú sales a la calle y tú sales con una visera, con dos viseras aquí, como los caballos, y tú no te fijas nada. Tú no notas el comportamiento del ser humano en el entorno donde estás, porque tú vas enfocado en lo tuyo, ¿verdad? Fuiste a lo tuyo. Pero si nos fijamos, si nos detenemos a ver el comportamiento del dominicano hoy en día, el dominicano se ha vuelto mucho más exigente. Sí. Va a las tiendas y es más exigente que Sí. antes. Va a los restaurantes y es mucho más exigente que lo que fue hace unos años Le atrás. ha perdido el miedo a reclamar su Le ha derecho, perdido el miedo a reclamar Claro. sus derechos. como debe ser. Como debe ser, ¿verdad? debe Esto obliga al mercado a prepararse para hacerle frente a esas exigencias de cada usuario o cada cliente que visite. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sabemos hacia dónde vamos. Y esa cultura aseguradora que nosotros perseguimos lograr en todo el territorio, pues obviamente se va a materializar.
y la gente va a exigir y va a reconocer su derecho y nosotros pretendemos desde aquí, desde esta plataforma, pues llevarles información para que usted pueda precisamente a eso, como tú dices, Harley, me intoxiqué. Sí. Me intoxiqué, me comí un pescado, me comí un pollo a la plancha, que no se supone, ¿verdad? Sí. Y me intoxiqué. ¿Y quién es el responsable de eso? Claro, Porque tú tienes un gasto, porque tú te vas a una clínica. claro, claro, Entonces, pero yo consumí eso y además lo pagué. claro. Entonces, lo mínimo que Y, usted y lo, debe- y lo pagué al precio que tú al dijiste. precio que tú quisiste, que lo tú pagué. quisiste, no el que ¿Verdad? yo quise pagar. Entonces, lo mínimo que debes tener es una RC que permita, pues, a usted como comerciante, porque la intención no es maltratar al comerciante no, ni no, al no, usuario. no. A Por usted error hubo omisión. por error o omisión, Sí. usted estar cubierto con una póliza de este tipo, porque esto le quita a usted un dolor de cabeza. Porque con un simple reporte de esto, usted se libró de ese problema. Así es. Con un simple reporte. Entonces, eso es la RC, que nos fuimos por la RC porque me Sí, gustó. sí. Quería hablar de ese tema porque es que nosotros desconocemos. Y los parqueos, por ejemplo, me llamó mucho la atención el ver esto, porque en la mayoría de los estacionamientos de los comercios te ponen el famoso letrero ese de que no somos responsables de nada. Simplemente usted llegó ahí y usted está en el desierto, en tierra de nadie. Se Jonathan, metió. yo a esto que tú acabas de decir, hasta me surge la iniciativa de hacer de prometerle a ustedes en una nueva entrega. Vamos a hacer una investigación de esos seguritos, de esa burbuja o protección que a veces nosotros tenemos y ni siquiera sabemos que la tenemos. Por ejemplo, ¿tú te refieres, por ejemplo, a la tarjeta de crédito? Por ejemplo, pero déjalo ahí, porque hay muchas coberturas. Eso es un programa entero. Pero por eso, pero es para informarle a ellos de muchas cosas de las que ustedes disponen y no tienen ni idea de que las tienen. Claro. ¿Ok? Y no solamente que ustedes disponen porque sí, sino que se la están cobrando. Se la cobran, Se la porque están no que se la cobrando. regalan. No es se la que regalan, cobran. se la están cobrando y es interesante usted saber cuáles son sus derechos. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, y no me voy no voy a entrar en el tema porque vamos a hacer un programa con esto. Sí, no, y vamos a seguir con el TRC para que no. Exacto. Sí. Tú sabes que, saliéndome un poquito, un paréntesis, yo aprendí hace muchos años también, antes de inclusive de entrar en el mundo tan apasionante de los seguros, se me pichó una goma, yo estaba trabajando, yo trabajaba muy formal también, chaqueta y corbata, 1 de la tarde, me detengo en un lugar a almorzar y cuando salgo encuentro la goma de mi vehículo vacía. Qué detalle. Y 1 de la tarde, con ese solazo, ¿verdad? Pero yo no me voy para mi casa, yo voy a seguir trabajando. Sí. O sea, que me voy a bañar en sudor haciendo esto. Y recordé que yo tenía seguro full, lo que le dicen el full, ¿verdad? Un seguro de daños propios. Recordé y llamé por teléfono. Estoy quedado en tal sitio. ¿Qué le pasó? Tengo una goma pichada. Tengo tantos minutos, más o menos, me contrataron un taller, uno de los servicios que ellos tienen. Me mandaron una persona en un motor, me cambió la goma del carro. Muchas gracias, pase buenas tardes y por ahí mismo. Sí, pero sin entrar mucho en eso. Pero aún así, tú lo tienes, porque cuando tú contrataste tu póliza de seguro full, tú aseguraste tener una asistencia. Asistencia. No viene por No default viene la por póliza default, con eso. no. Entonces, es bueno eso. Incluso, también, Una batería, cosas. cualquier cantidad de cosas. O sea, dentro de la asistencia también vienen las grúas y Las viene grúas. que hay que jumpearte, que el Exacto. cambio de cosas, que se te quedó la llave, lo que pasa muchísimas veces, se te quedó la llave dentro del carro, una serie de cosas. Pero la tienes, y es bueno que ustedes lo sepan, full, como nosotros lo conocemos. No lo hay en su totalidad. Ahora, todo lo que usted vaya a contratar, una vez más, vea cuál es el condicionado, una vez más, y no me canso de decirlo, vea el condicionado y así usted va a determinar cuáles son las cosas que sí cubren y cuáles no cubren. Y las que no cubren, inclúyalas. Exacto, para que tengas la posibilidad de negociarlo y contratarlo e incluirlo en tu póliza. Ese pedacito ahí es rápido y volvemos al tema. Ese pedacito de que te vayan a cambiar La goma. goma, en términos de dinero, estamos hablando como de 1,000 y pico pesos más. Sí. No es más de ahí. Sí. Creo que no llega a 2,000 pesos. Pero tú puedes perder un negocio y ganarte 100,000. Pero en términos
del esfuerzo, del Claro. problema, de la situación per se, no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio, porque cambié una goma a las 3 de la tarde, mire, mi hermano, Mira, hay hermano, que ver cuánto usted está dispuesto en ese a pagar. solazo, pues yo lo Claro, pago. Claro. Yo lo pago. O se te dañó la flota de la gasolina y tú no te diste cuenta y te quedaste Y sin te quedaste gasolina. sin gasolina, claro. O hay Claro. cualquier cantidad de Yo cosas. me monté en mi vehículo con mi goma pichada y esperé que llegaran con el aire encendido. O Y sencillamente, simplemente bajé mi cristal y le dije, mira, la goma de atrás y ya. o Jonathan, o sencillamente pasa esto y es que tú llegaste, te parqueaste, no tiene problema y de repente un fusible, un relay, Y una no- cosa y de sí, esa. no te encendió. Y el carro ni fu ni fa. Ni fa. Así es. Así es. Eso, uno nada más sabe lo importante que es y lo favorable que es cuando lo necesita. Sí. Eso, como lo famoso, yo usaba antes, era muy poca gente que podían tener acceso a los teléfonos celulares con renta. Sí, Eran prepagos. sí. Una tarjetita, una cosita. Con el tiempo ya no lo prepago, no eran los celulares. Exacto, exactamente. Y yo tuve un accidente en el este y yo en esa época usaba un teléfono con minutos, Sí. ¿verdad? Con minutos prepagos. Se me acababan los minutos y Sí. me quedaba sin comunicación, no podía yo llamar. Y las recargas no eran tan y la fáciles recarga como no era ahora. tan fácil tampoco. Y ya tú sabes que el susto que yo tenía intentando comunicarme con mi familia para que me manden a rescatar o vayan a rescatarme, que a mí no me pasó nada por suerte, pero el carro quedó totalmente destruido, no se movía. Y mi preocupación era que me quedaban 2 o 3 minutos. Sí. De ahí en adelante yo dije, no vuelvo a usar un teléfono con minutos nunca más. Saca un contrato, porque esas son de las cosas que te pueden pasar. Claro, claro. Y que tú no lo, y precisamente por el tema de los seguros, te digo que uno no lo valora hasta que no lo necesita en el momento. Así es, así es. TRC. Riesgos excluidos. Fallo o daño mecánico de alguno de los equipos electrónicos que tú tengas, eso no tiene nada que ver. Tú no vas a tener cobertura con eso. No, porque es básicamente sobre la construcción en sí. Sí. Tú tienes también los gastos de una reparación provisional. Tampoco tiene cobertura de esto. Materiales o mano de obra defectuosa. Usted no va a tener cobertura de esto con una TRC, vamos a decir, como tú mencionas, encapsulada, Sí. enlatada. Sí, enlatada. Enlatada como tal. Salvo que esto se pudiera negociar Bajo ciertas circunstancias se podría quizá llegar a algo. en porque- algunos casos, porque por ejemplo por materiales y mano de obra defectuosa, eso no hay forma de que te lo paguen. No, ni ¿verdad? por una guerra, Ni por ni, una ni- guerra. ni por una pandemia. No. Entonces, Como tips, tú sabes que todo lo que es pandemia es excluido de todo tipo de póliza. pólizas de salud. ¿Tú sabías eso? lo que es pandemia, Sí, ahí inmediatamente, no importa si es un seguro médico internacional, perdiste cobertura inmediatamente. ahí mismo. Ahí se pospone la cobertura. Tú sabes, pero Vamos, mira. vamos. No es que ya no tienes la cobertura, es que lo derivado lo de la derivado pandemia. de la pandemia como tal no te va a cubrir eso particularmente. Exactamente. Y está demostrado que todo puede pasar en el mundo, porque cuando usted se imaginó, cuando tú te imaginaste que el mundo podía sufrir una pandemia como la que pasamos en el 2020, No, eso, 2021, nadie con el estaba COVID? preparado para eso. Pero a mí, es más, el término pandemia aprendimos a conocerlo ahora. De todo el que tenía 50 años, 70 años, 80 años de edad, Sí. de ahí para acá, conoció el término pandemia precisamente con la pandemia. Sí, no, Porque eso es que la última fue el otro día, en 1918. me parece. hacía creo que 100 años, 102, más, o una cosa así. ciento y pico de años. Ciento y pico de años que había pasado la última pandemia, imagínate tú. Sí. ¿Quién pudo vivir eso? Así de fácil. Muy poca gente. John, vamos a una pausa. Vámonos a una pausa, Por favor. sí, que nos están haciendo ahí más señas que un DGC. Sí, sí. Regresamos en breve. No se vaya.